Luego vienen las clasificaciones basadas en la relación de las formas. Tenemos el sistema sexual o artificial, el Linneo. Poco a poco fue cayendo en desuso debido a la gran cantidad de especies nuevas que aparecieron luego de las especies que se iban juntando de todo el mundo. A fines del siglo XVIII surgen los sistemas naturales y ahí tenemos que nombrar a Adanson, un francés entre 1727 y 1806, que publica en el año 1763 su obra que es Famille des Plantes, donde utiliza una clasificación similar a la que actualmente usamos. También hay que nombrar al francés Jean Lamarck, que publicó el trabajo Flore francés en el año 78, que da una clasificación natural. También conviene mencionar a Bernard Jussieu, que es otro francés, que dividió las especies de acuerdo al número de cotiledones, la presencia o ausencia de pétalos, su unión o su separación, entre otras características. Y Antoine de Jussieu, que en el año 1773 inicia la era de los sistemas naturales de clasificación. También están los sistemas filogenéticos, donde hay que mencionar principalmente Adolfo Engel, un alemán, cuya colaboración de otros botánicos hizo el primer intento de proponer un sistema filogenético en el libro Die Natürlichen Pflanzenfamilien. También es muy importante nombrar al austríaco Richard von Wettstein, que en el año 1901 publica su obra Handbuch der Systematik Botanik, traducida al castellano por Pio Foncker en el año 1944, un diccionario que tiene también Foncker, que es importantísimo que ustedes siempre lo tengan presente para consultar cuando aparecen términos que desconocen o que quieren ampliar. También habría que mencionar a norteamericano Vesey, a Hutchinson y a Cronquist, que han hecho nuevos sistemas filogenéticos, de los cuales son los que generalmente se utilizan. Aquí habría que mencionar también que aparece la primera edición en el año 1867, el Código de Nomenclatura Botánica, que fue adoptado por el Congreso Internacional de Botánica, que se llevó a cabo en París en dicho año, y se publicó con el nombre Loi de la Nomenclature Botanique. Las clasificaciones económicas y utilitarias también pueden mencionarse, en el cual se agrupan las especies de acuerdo a la utilidad que prestan, inclusive no solo a la utilidad, sino también a si producen algún perjuicio para el hombre, como sería, por ejemplo, la de las malezas. También es importante mencionar a Hill, que ha sido uno de los destacados especialistas en el estudio de la botánica económica, con un libro que se encuentra en castellano, que es interesante y que pueden encontrar generalmente en las bibliotecas botánicas. Entonces, la crisis de diversidad aparece con el avance de los análisis del estudio del ADN, la posibilidad también de intercambiar la información que uno puede obtener a través de Internet, y también con reformas sustanciales que han ocurrido en los códigos, principalmente en la década del año 2000. Algunos ejemplos nuevos que se propusieron es la taxonomía libre de rangos, las marcas de ADN y la publicación por Internet. El fin último de la taxonomía, entonces, es presentar un sistema de clasificación que agrupe a toda la diversidad de organismos en unidades discretas dentro de un sistema estable, sobre las que les sea posible trabajar a los investigadores. Es lo que nosotros utilizamos cuando estamos estudiando las plantas, justamente este material que nos permite conocerlas y reconocerlas. Para que un sistema de clasificación sea útil, debe ser manejable.
debe organizar la información de manera que sea fácil de utilizar y de recordar. Eso es fundamental cuando uno está construyendo un sistema de clasificación. Las razones históricas que se utilizan son las categorías lineanas de clasificación, como el reino, el filo o división, filo generalmente para el reino animal, división para el reino vegetal, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Aquí tenemos un ejemplo como desde el nivel más bajo que existiría sería el nivel específico, por debajo de él hay niveles subespecíficos y como niveles superespecíficos se encuentran el género, la familia, el orden, la clase, el filo, división, el reino y el dominio. También hay distintas subdivisiones en algunos grupos de plantas dentro de cada uno de estos ítems que acabamos de nombrar. La taxonomía de las plantas fue creada entonces durante muchos años. Era una ciencia que generalmente utilizaba organismos por sus actividades morfológicas, como ya vimos. También, posteriormente, se empezaron a estudiar características anatómicas, sobre todo con la ayuda del microscopio, y también características de tipo fisiológico que permitieron hacer un agrupamiento de las plantas mucho más fino y delicado. Hoy hay en día distintos árboles filogenéticos, ¿sí? Que utilizan distintos tipos de características, fósiles, de morfología, de ADN, etcétera, etcétera, ¿sí? El que originalmente fuera el Théorie élémentaire de la botanique en 1813 fue, como habíamos dicho, que se convirtió en el Código de Botánica Nomenclatural, que se fue publicado en 1930 y que trata de la nomenclatura de las plantas y los hongos, aunque los trata en grupos distintos. El Código de Nomenclatura Botánico se estableció en 1753 en la publicación Species Plantarum. Tenemos, así como existe un código de nomenclatura botánica, también existe un código de nomenclatura para las bacterias, también estudios para los virus. Hay un comité internacional que estudia la taxonomía de los virus y, por supuesto, también hay un código de nomenclatura zoológica. Resumiendo y repasando un poco, ¿cuáles son los métodos de investigación que existen? El tradicional, que como hemos visto es uno de los más antiguos, que se basa en las características morfológicas, el anatómico, en el cual utiliza principalmente el sistema vascular. ¿Por qué? Porque es muy conservador y eso permite mostrar relaciones genéticas entre los distintos grupos de plantas o taxas. El embriológico también se utiliza, en el cual se considera que el embrión es conservador. ¿Qué significa? Que es importante para estudiarlo. Y aquí generalmente se suele hablar de ontogenia, que es el desarrollo de un ser a partir de la ovocélula hasta su formación definitiva, y que esa ontogenia refleja la filogenia, o sea, la génesis del grupo, la derivación probable de unos organismos a partir de otros, para construir un árbol genealógico. El patrón de desarrollo de los embriones y los antófilos no es uniforme y hay que tenerlo en cuenta cuando se los trata de clasificar. Está también el sistema bioquímico, que se utiliza sobre todo los tipos pigmentos, la composición de la pared celular, la forma de almacenamiento de los alimentos, utiliza los azúcares, aminoácidos, grasas, aceites, alcaloides, alcoholes, terpenos, fenoles, etc. Y se trata de estudiar bien cuáles son las rutas biogenéticas, si hay homologías entre ellas que permitan unir esos grupos de plantas. Por otro lado, también están los estudios biológicos, los cuales se encargan de determinar cuáles son las unidades bióticas naturales, o sea, las poblaciones de plantas que generalmente mantienen sus rasgos debido a barreras biológicas que las aíslan genéticamente
y que forman distintas poblaciones. Sobre todo esto es a nivel de especie e infraespecíficos. Se tiene en cuenta la hibridación también y distintas estrategias de supervivencia. Los sistemas de estudio numérico también son métodos estadísticos que dan al mismo peso a todas las características. O sea que generalmente los sistemas numéricos no suelen coincidir con los primeros que habíamos visto, que son los sistemas naturales, porque en los primeros, ¿sí?, en los naturales, hay distintos niveles o categorías de importancia. ¿Sí? Por ejemplo, que sea un árbol o una hierba es mucho más importante si tiene 2 o 3 pétalos. En cambio, en los sistemas numéricos, a todas las características que se tienen en cuenta, que son la mayor cantidad posible, a todos se da la misma categoría, por lo cual generalmente los ordenamientos suelen ser disímiles. Entonces, generalmente uno habla de dominios y reinos. Cuando habla de dominios, habla de arcaea, bacterias y eucariotas. En el dominio eucaria tenemos los protozoos, con las alas de los protozoos, el reino fungi, que son los hongos, plantae, las plantas, y animalia, que son los animales. Acá tenemos un cuadro comparativo de cómo ha sido la evolución de estos grupos desde el caso de Linneo, que hablaba de 2 reinos en el año 1735, que era Vegetabilia y Animalia, pasando por distintos estudios. Fíjense cómo van aumentando a 3 reinos, luego se forma, hay 2 grupos, 4 reinos, 5 reinos, 3 dominios, y finalmente los más importantes, que son los de Cavalieri y Smith en el año 1998, que habla de 6 reinos: bacteria, protozoa, cromista, fungi, plantae y animalia. Y también el año 2015, Duggerio y colaboradores hablaron de 2 superreinos y de 7 reinos. Aquí tenemos un ejemplo como estos grupos que acabamos de mencionar, cómo pueden haber ido evolucionando, ¿sí?, a través del tiempo. Acá tenemos otro gráfico. Ven como en la base parte de un organismo unicelular procariota, que eran las arqueobacterias, y luego unicelulares procariotas, ¿sí?, en los cuales estaban las eubacterias. Se separan, de ahí originan los protistas, y los protistas se originan las plantas, los animales y los hongos. Son todos multicelulares y eucariotas. Un trabajo muy importante que podemos encontrar en internet y que después lo mencionaremos es el que se conoce como el árbol de la vida, en el cual habla de 3 grandes grupos, que es arcaea, bacteria y eucariotas. Y dentro de cada uno de estos 3 grupos organiza los distintos grupos de seres vivientes que actualmente conocemos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y fíjese lo importante en los 2 primeros, en bacteria y arcaea, que todos tienen un origen, al igual que eucariota, de un organismo primitivo llamado Luca.